Y seguimos en Escuela para Papás a través de la señal de OK 101.5 FM. En este segmento de historias reales de esa interacción entre padres e hijos, tenemos a Geisa Villalón Gómez. Geisa es la hija del reconocido maestro, el reconocido paisajista Armando Villalón, una figura emblemática de las artes plásticas en Venezuela. Geisa, te agradecemos mucho por tu tiempo y tu buena disposición. Bienvenida. Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación y de verdad gracias por este programa tan lindo que además ayuda mucho a estos niños, ¿no? De verdad que me parece súper lindo la iniciativa. Gracias, gracias. Geisa, sin duda estamos ante una figura muy conocida, laureado, es una figura pública, Armando Villalón. Pero hoy queremos conocer el lado, digamos, no público, el lado más familiar, íntimo. Y comenzamos con una pregunta muy directa. ¿Cómo ha sido Armando Villalón en su rol de papá? ¿Cómo lo miras tú hoy ya siendo tú una persona adulta, ¿no? Sí, bueno, mira, la verdad, ya con muchos años de experiencia como papá, porque pues ya de abuelo y de nosotros bien grandes, recuerdo mucho mi infancia porque mi papi es un hombre muy consentidor, muy consentidor, muy juguetón. Bueno, lo que más recuerdo así vivo es eso, ¿no? Muy divertido. Digamos que las riendas en casa siempre las tuvo mi mamá. Mi papá era más bien ese que siempre estaba pendiente de complacernos, de comprarnos las cosas que queríamos, ¿sabes? Era fue siempre muy cercano y como te digo, muy juguetón, pues. De verdad que de las cosas que más valoro de mi papá, aún en la actualidad, él sigue siendo así con las nietas y sigue siendo así con la vida, pues él es súper divertido, de verdad que mi papá es una persona divertida. Ah, qué bueno, qué bueno. Geisa, y estando tú en esa niñez y siendo ya tu padre, digamos, dedicado a la pintura, ¿cómo era esa interacción? ¿Él se encerraba a pintar, pintaba junto a ustedes estaban al tanto del trabajo que él iba haciendo en su desarrollo, digamos, como artista plástico? Sí, nosotros en la familia, siempre la actividad de mi papá fue lo principal para todos en casa. De hecho, bueno, fíjate que en la actualidad todos seguimos involucrados de alguna manera con la actividad de mi papá. Y cuando yo estaba muy chiquitita, que compraron la primera casa, mi mamá de una vez destinó una de las habitaciones para que fuera el taller estudio de mi papá. Y entonces era común, pues, o sea, para mí el olor a trementina, óleo, los lienzos, nosotros nacimos y crecimos caminando llenos de pintura. Siempre ha sido un hombre muy abierto, cero encierros, cero nada. Siempre compartía con nosotros todo lo que hacía, siempre dejaba que interactuáramos con él, que pintáramos, que nos llenáramos de pintura. Nunca fue una persona estricta en el sentido de que estas cosas no se tocan, esto es mío, no, nada. Todo siempre fue muy abierto, muy de compartir y de invitarnos a formar parte de lo que él hacía. De hecho, una de las cosas que más valoro es que mi papá nunca nos sacrificó como familia por su carrera. Todo lo contrario, siempre pensó primero en la familia antes que en su carrera. Y eso es algo que me encanta transmitirlo en esta oportunidad de este programa, porque realmente para él siempre nosotros estuvimos primero. De hecho, cada vez que tenía una coyuntura en donde él tenía que ir a estudiar en algún lugar, por ejemplo, cuando tomó la decisión de irse a Europa unos años a estudiar, nunca dudó en los dejo a ustedes en Venezuela y voy a estudiar y regreso, sino nos vamos los cuatro. Claro. Y entonces hizo todo lo que te correspondía para poder llevarnos con él sin tener becas, sin tener, con mucho sacrificio. Hoy como adulta, como tú bien lo dices, ¿verdad? Viendo lo difícil que es para un adulto, digamos, poderle proporcionar todas esas experiencias a sus hijos, él no lo dudó nunca, jamás. Siempre llegó, vendió todo lo que tenía y nos llevó con él a Europa. Y bueno, otra de las cosas que también agradecemos muchísimo es
esa oportunidad de convivir con el arte y hacerlo algo cotidiano para nosotros. O sea, nuestros días libres, todos los fines de semana, eran primero el Museo del Prado, Wow. primero los museos, y después la diversión, bicicletas, Parque El Retiro, no sé cuánto, pero primero los museos. Entonces, claro, para nosotros es parte de nuestra vida. O sea, visitar un museo cuando viajamos o algo, es así como que, ¿cómo es que tú viajas y no vas a conocer un museo? ¿Sabes? Así. Muy lindo. De verdad que es súper lindo esa experiencia. Ya para cerrar, Geisa, bueno, siempre hay muchas anécdotas, pero nos llama la atención algo. Has definido bien a Armando Villalón como un padre cariñoso, juguetón, muy atento, abierto, una persona que estaba haciendo ya una carrera y siempre privilegió a la familia. Cuando tú eras niña, Armando Villalón te acompañaba a la escuela, te ayudaba en las tareas, o eso más bien era una funciones o actividades que cumplía tu mamá? Cónchale, ahí sí, la verdad, nunca mi papá fue ese tipo de papá porque él estaba siempre pintando. O sea, su oficio era pintar y su diversión era pintar y todo era pintar. O sea, él, en casa todo lo que tenía que ver con colegios, boletas, rendimiento académico, todo eso siempre recayó sobre mi mamá porque mi papá era incapaz de poner carácter, por ejemplo, jamás. Es como te digo, y muy generoso también, súper generoso, todo era, yo diría hoy que exageradamente generoso. La verdad es que le falta un poquito de prudencia en eso, pero bueno, dicen que el amor nunca es exagerado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, viendo esa generosidad como una muestra de amor, pues realmente fuimos unos niños con mucho amor. Geisa, ¿hay algo que quieras agregar para cerrar esta conversación? Siempre, pues, ya tú conoces los espacios en el mundo de los medios y en el medio radiofónico es limitado, pero si hay alguna cosa que quisieras comentar ya para cerrar. Bueno, mira, la verdad es que agradecida siempre de tener la oportunidad de haber crecido al lado de un artista plástico, de una persona que es genial, que es creativo, que es auténtico. Y tener ese privilegio de primera mano y ver la autenticidad de su personalidad, ¿sabes? Admirarlo ahora como profesional, pero comprender de adulto muchas cosas que de niño a lo mejor cuestan, ¿no? Sin duda algo que le agradezco a Dios todos los días de mi vida, y agradezco que este año cumple 80 años y está estupendo y lo seguimos disfrutando. Y que bueno, nada, aprovechar también para decirle a todos esos papás que nos están escuchando que se disfruten a sus hijos, que se diviertan con sus hijos, que realmente es una parte muy importante para el recuerdo de nosotros como adultos, habernos divertido con nuestros papás. Por lo menos es nuestra experiencia. Vale. Muchísimas gracias a Geisa Villalón Gómez por haber compartido con nosotros su historia familiar, su historia de hija. Nos ha permitido conocer esta faceta del maestro de las artes plásticas, Armando Villalón, en su rol de papá. Nosotros seguimos con más de Escuela para Papás a través de la señal de OK 101.5 FM, haciendo radio de verdad.